Hola a todos, bienvenidos a un nuevo webinar en Infoenergética que hoy día estrenamos. Muy buenos días si estáis desde América Latina, muy buenas tardes si estáis desde aquí, desde España. Nos acompaña Gonzalo García del Departamento Técnico de Array Steam-Orland. Gonzalo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días a todos, buenas tardes también. Perfecto, gracias Gonzalo. El webinar que vamos a ver hoy, Gonzalo nos va a explicar una metodología para estudiar la implementación de trackers solares, de seguidores en orografías complejas, que es algo que supone todo un desafío para todas las empresas del sector. Así que, Gonzalo, cuando tú quieras, puedes compartir la pantalla y mostrarnos la presentación para entender un poquito más acerca de esta metodología. Vale, muy bien. Bueno, mi nombre es Gonzalo García, como has comentado, y soy un ingeniero que pertenezco al departamento técnico de Array Steam-Orland. Comencé mi trabajo aquí, primero en Steam-Orland, comencé en 2016, me incorporé y bueno, he visto crecer la empresa desde que hacíamos proyectos de pocos megas hasta actualmente que ya pues tenemos instalaciones muy grandes por todo el mundo. Además, a comienzos de este año, la empresa Array Technologies adquirió Steam-Orland, como muchos ya sabéis, y bueno, pues eso nos ha convertido en uno de los líderes mundiales en el diseño y la fabricación y el suministro de seguidores solares y estructuras para paneles fotovoltaicos en plantas de gran escala. ¿Vale? Este es un poco bueno, las sedes y las oficinas que tenemos y plantas de fabricación a lo largo de todo el mundo en la empresa Array Steam-Orland. Y bueno, pues como veis estamos repartidos por los principales países y los principales continentes de todo el mundo. ¿Vale? En la presentación de hoy quiero hablar sobre un producto que conozco bien, que es el STI H250 o seguidor bifila, como se ha conocido en el mercado, que nació hace un par de años aquí en la empresa Steam-Orland y bueno, del que estamos muy orgullosos porque ha sido un producto que ha marcado tendencias en el mercado y que ha funcionado realmente y que se sigue suministrando con grandes volúmenes. ¿Vale? Mi presentación, la problemática que quiero presentar aquí, que quiero resolver con vosotros, es cómo se colocan estos seguidores en un terreno natural, en un terreno que no sea plano, que no sea perfectamente plano, que tenga irregularidades, rugosidades. ¿Vale? Para ello os voy a presentar brevemente un poco el producto en sí. El seguidor solar STI H250 pues, es un mecanismo sobre el que se colocan paneles y que gira alrededor de un eje gracias a un motor con un reductor y que nos ayuda pues, a hacer un seguimiento del sol, ¿no? Es algo básico, un seguidor solar. Vaya. En esta imagen, en este pequeño vídeo, voy a mostraros un poco cómo funciona, cómo se mueve. Vemos que en la parte de la derecha del vídeo hay una fila que se llama la fila motor, que es la motriz que se va a provocar el movimiento, y luego una fila que se llama la fila hermana, que es la de la izquierda, que es la que va a seguir el movimiento de la fila motor gracias a un elemento que es el que vemos en el centro de la imagen, que se llama biela. ¿Vale? Lo que más me interesa para esta presentación, bueno, no es tanto cómo se calcula o cómo se diseña este seguidor, sino cómo se implanta, cómo se coloca el terreno. Nosotros, seguidores, para que vean, pues las longitudes que vienen siendo habituales totales son de unos 70 metros de largo, sobre los que hay que colocar los paneles y que deben de quedar en la parte superior como una línea recta. Como sabemos, el terreno no es perfectamente plano en ningún sitio y, por lo tanto, pues hay una cierta problemática de cómo hacer que la parte superior de la estructura sea una recta mientras la parte inferior no lo es, ¿no? Vale, aquí vemos un poquillo de qué se compone un seguidor bifila.
Básicamente, pues tenemos estructuras metálicas a base de tubos y de perfiles metálicos sobre la que se van a colocar finalmente los módulos, ¿vale? La parte del eje que gira es un tubo que está hecho nuevamente de acero galvanizado caliente. Tenemos también una serie de elementos que llamamos correas sobre las que se van a colocar los módulos y luego todo ello va sustentado sobre unos soportes que suelen ser pues, o perfiles IPAs o perfiles laminados en frío en C, ¿vale? Aquí vemos un poco lo que más me interesa de esta presentación, que es la parte de los soportes, es la parte del seguidor que va a interaccionar directamente con el terreno, ¿vale? En un seguidor habitual tenemos un soporte que llamamos SAC, que es el soporte que sustenta el accionamiento. Se coloca uno por seguidor sobre la fila motor. Luego tenemos dos soportes un poquito especiales, que son los que están justo enfrente del accionamiento en la fila hermana, que son los que llamamos soportes de fila hermana o soportes de biela, y que son CEs abiertas y que son muy parecidas al resto de soportes que se llaman llamamos soportes genéricos o SOP 002. ¿Vale? El total de soportes son 19 por cada una de las estructuras, en una estructura habitual. ¿Vale? La forma de implantarlo, la forma de colocarlo físicamente, pues varía mucho, depende de muchos proyectos. Pues el linkado directo con pre-drilling, básicamente es hacer un pequeño orificio de terreno de un diámetro menor que el propio perfil, sobre el que luego se hinca, ¿vale? Para eso se utiliza pues, en terrenos en los que tenemos cierta problemática del arreglo directo. Y luego, por último, pues también algunas soluciones como micropilotes, incluso zapatas, ¿vale? Para terrenos más complicados, más complejos o con una serie de restricciones que nos hagan utilizar este tipo de metodologías, ¿vale? Lo que me interesa, como comento, es parte de la implantación. Bueno, cómo utilizamos o cómo se colocaría un seguidor H250 en un terreno. Si nosotros tuviéramos un terreno perfectamente plano y horizontal, la altura de cada uno de los soportes sería exactamente igual, como veíamos en el pequeño vídeo que mostraba hace unos instantes. Y cada una de esas alturas sería exactamente la misma, es lo que nosotros llamamos altura nominal. Y bueno, sería una instalación bastante sencilla, ¿no? Como todos sabemos, eso no existe en la realidad, solo en los campos de fútbol y poco más. No hay terrenos ni horizontales ni planos en la naturaleza. Entonces, bueno, pues aquí hay una serie de elementos, primero de diseño, que se instalan o que se diseñan, valga la redundancia, para adaptarnos al terreno, y uno de ellos es, bueno, para conseguir que si el terreno fuera plano pero no horizontal, tuviera alguna pendiente, nosotros instalamos unas piezas que llamamos piezas de regulación y que nos permiten adaptar esa recta que tienen que llevar todas las cabezas de los soportes a ese terreno que tiene una pendiente, ¿no? Tanto en norte-sur como en este-oeste, nuestro seguidor admite estas pendientes que mostramos en pantalla, hasta el 15% y hasta el 10% en este oeste, ¿vale? Esto, como digo, se hace gracias a esta pieza que vemos en las imágenes. Es la pieza de regulación y que nos permite que el soporte, aunque vaya perfectamente vertical, sustente un tubo que no sea perfectamente horizontal, ¿vale? Que tenga una cierta inclinación. Estas son las inclinaciones máximas, son las que mostraba en la imagen anterior. Vale, con esto, bueno, solventaríamos el problema de tener un terreno plano que no fuera horizontal, pero como sigo insistiendo, no existen tampoco. Aunque fueran planos y horizontales, pues eso sería una rampa que tampoco existe en la naturaleza. La naturaleza, digamos que es más caprichosa y tiene ciertas rugosidades. Vale, en este vídeo voy a mostrar un poquillo estos pasos que he ido dando para que los veáis un poco más con más detalle, ¿vale? Primeramente, bueno, pues vemos cómo se instalan si todo el terreno fuera perfectamente plano y horizontal. Como veis, pues todos tienen la misma longitud de soporte y todo quedaría, digamos, a una misma altura. ¿Qué ocurre si el terreno perfectamente plano y horizontal? Bueno, pues si lo tenemos plano pero inclinado, pues tendríamos una cosa más o menos similar. Voy a parar aquí la imagen. Aquí tendríamos también la misma altura de soportes, todos los planos quedan en la misma altura, pero bueno, gracias a las piezas de regulación, se puede adaptar al terreno
y admite esas variaciones tanto en este-oeste, como vemos aquí, como en norte-sur. ¿Vale? Bueno, cabe destacar que este soporte, como tiene el accionamiento, pues va a quedar siempre un poquito más abajo que el resto, pero simplemente para adaptarse, para acoger a la reductora, que es la que va a realizar el movimiento del seguidor. ¿Vale? Como digo, en un terreno natural esto no lo vamos a encontrar nunca, sino que lo que vamos a encontrar es un poco lo que vamos a ver en la siguiente imagen. Vemos aquí cómo se baja, se ha querido representar en distintos colores, pues en este caso una depresión, como vemos aquí en unos tonos más rosas, un terreno en el que, bueno, ya no es plano, de repente hemos tenido aquí una especie de vaguadilla pequeña que afecta a estos tres soportes en distintas altitudes y que por lo tanto, bueno, pues genera un problema que tenemos que solucionar. Vale, vamos a ver en la siguiente imagen con más detalle. Esto de la altura de aquí, que en color azul, es lo que nosotros llamamos altura nominal, que sería la altura que tendría el soporte si todo fuera plano y horizontal. Y esta altura que vemos aquí ahora con un tono más oscuro sería la altura adicional que necesita el soporte. Eso es lo que nosotros llamamos extracurso. Lo venimos llamando desde hace muchos años y, bueno, yo creo que el mercado también ha aceptado esa palabra, pero bueno, yo lo explico también como el extracurso como una longitud extra de soporte que necesitamos simplemente para adaptarnos al terreno que vamos a tener cuando lo vayamos a construir. ¿Vale? Esta longitud de un azul oscuro es lo que, repito, llamaríamos extracurso o longitud extra de soporte. ¿Vale? Bueno, pues la problemática que presento aquí en esta presentación es cómo podemos prever qué longitud necesitamos o cómo podemos solventar este problema, ¿no? de implantar seguidores en terrenos que son los que vamos a tener en la naturaleza. Vale. Pues para ello, un poquillo por recalcar, las longitudes que tiene un soporte para nosotros las llamamos L2 y L1. L2 sería la longitud que tenemos que tener de cimentación. Esa va por otro lado, esa se calcula simplemente pues, con una serie de ensayos de carga, con una serie de cálculos y viene dada para cada uno de los soportes. ¿Vale? Para las cargas que tiene que resistir, nosotros necesitaremos siempre, para el terreno en el que estamos, una longitud mínima de cimentación, que la llamamos L2. Esa no es la que nos interesa en esta presentación. La que nos interesa es este L1. Como veis, si esto fuera un terreno perfectamente llano, como decía, la L1 sería exactamente igual para cada uno de los soportes, con lo cual tendríamos la longitud total de soporte igual para todos los soportes del proyecto. Eso sería algo muy ideal, sería perfecto, sería la longitud mínima del soporte que necesitamos y además tendríamos la ventaja de que todos los soportes serían exactamente iguales, ¿no? Eso da muchas ventajas desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista logístico, de fabricación, etcétera. Pero no es lo que vamos a encontrarnos. Entonces, para solventar esto, pues vamos a necesitar soportes con distintas longitudes, ¿no? Esa sería una de las soluciones. Oye, pues como hemos visto en el vídeo anterior, vamos a fabricar, ¿por qué no fabricamos soportes que tengan esa longitud extra para cada uno de los puntos? Pero claro, esa longitud, como vemos un poco en estas imágenes, no es exactamente igual para cada uno de ellos, con lo cual tendríamos que fabricar prácticamente un soporte distinto para cada uno de los traques de la planta. Es algo que no es factible. Otra solución, si no somos capaces de fabricar todos esos soportes, bueno, pues es fabricarnos el terreno que a nosotros nos conviene. Estaríamos hablando de realizar rellenos o desmontes a lo largo de toda la planta, ¿no? Esa es otra de las soluciones que se puede plantear. Sería básicamente en esta imagen de aquí, toda esta zona que hemos visto que está con una pequeña depresión, pues sería rellenarla a base de bien cortar en la zona del norte, del sur, extraer tierras o traer tierras desde fuera y rellenarla hasta alcanzar una cota que nos permitiera, pues de nuevo, la longitud nominal, que todos los soportes tengan esa misma longitud. Eso funcionaría, pero tiene un coste que es en tiempo y es en dinero, porque, bueno, en muchas ocasiones directamente no se puede realizar movimiento de tierras, te encuentras con limitaciones en la declaración de impacto ambiental o porque el proyecto no puede admitir, digamos, o el mismo terreno no puede ser extraído y reutilizado. Bueno, hay una serie de consideraciones que va a implicar tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Entonces, nosotros la solución que proponemos es la de llevar soportes de distintas longitudes, pero con un estudio, ¿no? Un estudio
para no llevar exactamente unas longitudes distintas para todos y cada uno de los soportes, lo cual sería inviable a la hora de construirlo y de fabricarlo. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es un estudio para ver estadísticamente qué tipos de soportes vamos a necesitar y en qué cantidad, con qué tipos de soportes vamos a poder construir esa planta sin ningún problema, ¿no? Entonces, para ello, pues en esta imagen pues quiero un poco mostrar que en cada uno de los soportes vamos a poder pintar una longitud de extracurso, o sea, que llamamos ahí, que aquí la podemos ver un poquito en un verde clarito. Aquí vemos que es verde clarito más un amarillo más un naranja. Aquí se le añade un rojo. La idea es a cada uno de los soportes asignarle una longitud de extracurso necesaria y luego clasificarlos pues bueno, por agrupaciones que nos interesen. Pues que tengamos entre 0 y 100 milímetros de extracurso, pues cuántos soportes tengo en toda la planta con esas características. Que tengamos más de 100 pero hasta 300, bueno, pues queremos saber un poco cuántos soportes de cada tipo vamos a tener para poder ayudarnos a tomar decisiones, ¿vale? Eso es lo que nosotros hacemos con esta metodología de estudio de extracursos, ¿vale? Para realizarla voy a mostrar un pequeño ejemplo muy rápido en cómo habitualmente nos llegan a nosotros las informaciones que necesitamos y cómo la tratamos, ¿vale? Básicamente, lo que necesitamos es una herramienta de cálculo que es nuestra, que la utilizamos, que la conocemos nosotros y que la hemos desarrollado nosotros y que, bueno, pues en ella está implementada tanto el cálculo de esa altura extra que necesitamos por soporte como la optimización de la longitud de soporte, ¿vale? Lo que buscamos es que esa longitud sea la mínima posible, que cumpla todas las expectativas del proyecto, pero que no sea, que sea la mínima, porque eso supone un ahorro en costes en todo el proyecto, ¿vale? Y para ello, ¿qué necesitamos? Pues que primeramente tener un modelo digital del terreno y después tener, bueno, pues un layout, una ubicación en planta de cada uno de los seguidores que se plantean colocar, ¿vale? Pues como digo, en primer lugar tendríamos una planta genérica que nos hayan dicho, oye, aquí en esta zona nosotros tenemos este contorno y queremos instalar vuestros seguidores. Nosotros les solicitamos un modelo digital del terreno que bien nos lo dan con curvas de nivel, o bien nubes de puntos, o bien directamente un modelo digital del terreno con el que podamos tratar, que sería la parte de la derecha de la imagen. Y nosotros con esto tendríamos el relieve, tendríamos la altura natural de ese terreno para este proyecto. Lo otro que necesitamos, bueno, pues ya que tenemos el relieve controlado, pues vamos a ver dónde están cada uno de los seguidores. Esta sería un poco la imagen de la izquierda, correspondería a un layout de una planta y tendría la ubicación donde deseamos colocar nosotros los seguidores de la planta. En la parte de la derecha, gracias a la herramienta, pues lo que hacemos es en cada uno de esos seguidores colocarle los soportes, ¿no? Esos soportes que hemos visto en las imágenes anteriores, la ubicación exacta de cada uno de esos soportes. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de extraer de cada punto de esos soportes cuál es la cota del terreno que tiene, ¿no? Con esa cota del terreno, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar esa herramienta de cálculo para posicionar o implantar ese seguidor, ¿no? Posicionar el seguidor en la altura y con eso calculamos esa longitud de extracurso que veíamos. Vamos a ser capaces de cada uno de los soportes de toda la planta calcular cuánto soporte extra necesitamos para que nuestro seguidor cumpla con los requisitos mecánicos que necesitan, que no son otros que esos que comentábamos también al principio, ¿no? Que formen una línea recta las cabezas para que sean capaces de tener todos los paneles alineados y que tenga una serie de condicionantes que a veces vienen del proyecto, pues que tenga una altura mínima del panel al suelo o que cumpla una altura mínima de los elementos como la biela, por ejemplo, hasta el terreno. Esa serie de consideraciones están incluidas en la herramienta, las tiene en cuenta y con esas hace un cálculo de esas longitudes extra de soporte. Con ese cálculo lo que hacemos es clasificarlo. Para cada uno de esos soportes tendrá una longitud distinta, uno dará 59 milímetros, otro dará 247, pero nosotros, bueno, para tratarlo un poquito más visualmente y para que sea práctico,
lo que queremos es que nos los clasifique de la forma que nosotros queramos, eso se lo podemos decir, pero que lo queremos clasificado por colores en este caso. En la imagen de la izquierda veríamos la misma planta que hemos visto antes, pero clasificada, está dibujado cada uno de los soportes y con un color que está en concordancia con la longitud de extracurso que hayamos obtenido. Por ejemplo, los colores verdes, que ya vemos que son la mayoría, son todos los soportes que tienen un extracurso que no necesitan extracurso, ¿no? Que todos esos soportes se han podido implantar, se han podido colocar sobre el terreno sin necesidad de una longitud extra, ¿vale? Luego tenemos otros que son ya en amarillos o naranjas que van pues teniendo longitudes de extracurso pues, mayores, entre 100 y 200, entre 300 y 400. Nosotros al final de este proceso sacamos una tabla como la que muestro a la derecha en la que nos dice, bueno, qué número de soportes tenemos para cada una de las categorías de extracurso. Pues en este caso concreto, bueno, tendríamos 6.971 soportes que no necesitan ningún tipo de extracurso. Otros 2.282 adicionales que necesitarían por lo menos hasta 100 milímetros de extracursos, ¿vale? Y ahí a la derecha, pues bueno, vamos viendo también el porcentaje de soportes que tenemos en el proyecto. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para tomar decisiones. Sobre todo, para mí lo que más importante de toda esta parte, de todo este análisis, es que va a permitir tomar decisiones. ¿En qué me quiero gastar yo dinero? ¿En conseguir soportes, en tener soportes más largos que me van a ahorrar pues una serie de movimientos de tierra o una serie o incluso, bueno, zonas donde estoy pensando que no se puede implantar, pues quizás sí que puedo implantarlo, voy a hacer este estudio y voy a ver en esta zona qué soporte me estaría pidiendo, ¿no? ¿Qué longitud de soporte voy a necesitar? Con todo esto se tiene que tomar una serie de decisiones. Como digo, no se van a poder fabricar soportes con cada una de estas categorías, pero sí que puedo decir, oye, pues si me fabrico soportes hasta 100 milímetros con una longitud extra de 100 milímetros, voy a ser capaz de colocar, en este caso, un 60 y casi 65% de la planta. Bueno, el siguiente corte a lo mejor lo puedo dar hasta 500. Voy a fabricar soportes que tengan la posibilidad de admitir hasta 500 milímetros de longitud extra y con eso ya voy a abarcar hasta el 90% de la planta. Y para el resto, pues voy a tomar la decisión. Como tengo localizadas las zonas donde sé que tengo que esta problemática, voy a ver qué puedo hacer. ¿Me planteo mover los seguidores a otro sitio? Puede ser una opción. ¿Me planteo mover tierras en esa zona, rellenar para que podamos, digamos, implantarlo sin problemas? Bueno, pues es otra opción. ¿Que quiero llevar soportes de longitudes de hasta 1 metro? Así, bueno, pues se plantea. Eso son longitudes muy altas para el mercado. Normalmente eso te implica soportes ya un poco más extraños, pues a lo mejor tubos o volvernos a un soporte un poco, ya digo, pues con 1 metro más de longitud, más todo lo que tiene que llevar la altura nominal, más la longitud de cimentación, pues a veces es problemático llegar a longitudes tan altas, pero bueno, sería planteable y se podría hacer en casos de estudio, no habría ningún problema. ¿Vale? Esto mismo, pues bueno, lo muestro, esta planta que os ponía, pues era una que tenía una serie de longitudes bastante problemática, pero bueno, esta serie de estudios también nos puede servir y son muy interesantes, aunque sepamos que nuestra planta es plana, siempre nos va a ayudar a detectar ciertas zonas en las que quizás tengamos que tener un poquito de precaución, que a lo mejor simplemente son rellenos muy, muy sutiles, que muchas veces simplemente con entrar la maquinaria o con remover un poquito las tierras superficiales ya desaparecen, pero bueno, no está de más tener en cuenta o saber prever si vamos a tener o no vamos a tener ese tipo de problemas, ¿vale? Hay otras, por ejemplo, como esta que muestro, la que se ve que, bueno, prácticamente todo es implantable con una longitud muy básica de extracurso o sin esa longitud de extracurso. Pero bueno, sí que se detectaba alguna zona, en la parte del oeste, donde ahí se veía algo raro, ¿no? Bueno, simplemente, pues, gracias a este análisis se detectó esa zona, se pudo ver in situ qué es lo que ocurría ahí y tratarlo y ya está. Y evitarnos, o al menos tener esa previsión de problemáticas de implantación en obra, ¿vale? ¿Qué más cosas se pueden hacer adicionalmente gracias a esta herramienta? Pues algunas cosas, aparte de esta de implantación, pues nos va a ayudar a tener también estudios dependientes del terreno, estudios de orientaciones. Son cosas que son un poco más básicas que la anterior que muestro, pero que también nos va a aportar información, como sobre todo en proyectos en fases previas de las que se están todavía estudiando. Oye, ¿qué zonas de la planta son más interesantes o menos interesantes para colocar trackers? ¿Qué zonas van a ser más interesantes o menos interesantes desde el punto de vista
pero sí de la producción, en qué zonas voy a tener orientaciones norte-sur o sur-norte, dependiendo del hemisferio, cuáles que sean más interesantes para mí. Bueno, pues esa serie de informaciones también nos la puede dar esta herramienta o esta metodología, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues aquí muestro un estudio de pendientes para una planta. Bueno, pues se veía en qué zonas teníamos de problemas por pendientes que tendríamos que tratar y en qué zonas pues la planta se comportaba bastante bien. Bueno, pues nos enfocamos en una u otra problemática o a lo mejor si es una fase de estudio previo nos puede ayudar a descartar parcelas, por ejemplo. Eso también es bastante interesante y se puede hacer con esta metodología, ¿no? Y bueno, este es un estudio de orientaciones. En este caso la planta era muy plana, por lo cual se ve que las orientaciones variaban prácticamente cada metro. Eso suele suceder cuando es prácticamente, bueno, pues es muy plana, ¿no? Vale, y por último, pues también en esta pequeña herramienta nos ha ocurrido en ocasiones en las que nos gustaría sacar el bisturí, como digo yo, ¿no? Analizar el caso concreto de alguno de los seguidores de la planta porque, bueno, se quiere ver qué está sucediendo, ¿no? En esa zona. Bueno, pues con esta herramienta también podemos sacar los datos, como ya los tenemos, uno de los seguidores y, bueno, pues ver qué estaba sucediendo ahí. En este caso concreto es un seguidor que se estaba implantando en una zona que tenía una vaguada, ¿no? Que incluía una vaguada. Estaba en los primeros soportes, en el primero y en el último de los soportes teníamos una implantación buena, se podría colocar en la altura nominal, pero en todos los soportes del centro teníamos una pequeña depresión, un poco como veíamos en el vídeo que mostraba yo para la explicación de qué es el extracurso, ¿no? Bueno, pues estos de la derecha serían los dos perfiles del terreno a lo largo de las dos alineaciones, de la alineación del motor y de la alineación de la fila hermana, y se ve más o menos pues el terreno en la línea verde que está haciendo esa vaguada, ¿no? Y la línea azul sería un poco pues la línea que marcaría la recta que tienen que seguir los soportes del seguidor, ¿vale? Otro ejemplillo, pues en este caso al contrario, en vez de tener una vaguada, pues tendríamos bueno, una sobrealtura del terreno en la zona central del seguidor que nos implicaba tener soportes más largos en los extremos, ¿no? y soportes que podrían ser más cortos en el centro. Bueno, pues gracias a esta herramienta se detectó un poquillo en estos seguidores en concreto qué es lo que estaba pasando y se pudo actuar sobre ellos. Pues decidir si queremos, en este caso, por ejemplo, pues cortar un poco el terreno de la zona central y rellenar, si era posible, y si no, pues bueno, pues prever esta serie de soportes con una longitud extra para esta zona. Vale. Bueno, esta sería un poquillo a modo de resumen toda la presentación de la herramienta o herramienta o procedimiento de análisis, ¿no? Es un poco por resumir. A mí lo que me parece interesante de todo esto es que es algo bastante manejable en cuanto a tiempos. Es una cosa que para un proyecto dedicarle 1 o 2 días o 3 días a analizar esto nos puede aportar información muy interesante para tomar decisiones. Además de que bueno, pues nos ayuda a conocer bien la parcela sobre la que estamos implantando y conocer bien el producto que estamos implantando. Eso también es importante y nos ayuda, pues como digo, a tomar esas decisiones de quizás no siempre tener que adaptar el terreno a las pendientes que exige el tracker, sino a adaptar de alguna forma el tracker a ese terreno real, añadiendo simplemente soportes con longitudes mayores, ¿no? Entonces, eso nos ayudaría en muchos casos a reducir el impacto ambiental directo por movimientos de tierras. Como digo, en muchas plantas directamente debe ser nulo el movimiento de tierras por muchas causas. Entonces, en esos casos, pues es bastante interesante realizar este estudio y plantearse pues, la utilización de soportes con extracursos para la planta. Como digo, además, esta herramienta pues, tiene, al ser hecha para un producto nuestro, pues, y que muy conocido para nosotros, pues sí que busca y tiene la optimización de esas longitudes al máximo de lo que nosotros le permitamos, ¿no? Nosotros queremos que el seguidor alcance una altura mínima en el terreno, pues nosotros le diremos que que cumpla con ese mínimo de altura del terreno, pero que además digamos, apure al máximo todas las consideraciones o todas las características que tiene el seguidor para que las longitudes totales de los soportes sean las mínimas posibles, ¿vale?
Entonces, bueno, pues es algo que es bastante interesante y que por eso queríamos hacer esta explicación para que conocierais un poco cuál era la metodología de estudio para este tipo de casos de implantaciones en el terreno de seguidores STIH 250. Y con eso creo que estaría todo. Perfecto, Gonzalo. Muchas gracias. Puedes, si quieres, dejar de compartir la presentación, porque ahora vamos a pasar a la parte de consultas, de las preguntas que nos han ido llegando desde que anunciamos el lanzamiento y el estreno de este webinar. Me parece muy interesante. La presentación yo creo que es muy buena. Y básicamente porque entiendo que cada vez tenemos... sigo viendo tu pantalla, Gonzalo. Vale, ahora... básicamente estaba diciendo porque la cantidad de terrenos disponibles e interesantes para construir plantas fotovoltaicas, pues imagino que con el paso del tiempo se va reduciendo porque los mejores sitios pues cada vez están más solicitados y habrá que estudiar, ¿no?, la implantación de estos equipos para aprovechar el recurso solar en zonas donde la orografía pues pueda ser un poquito más compleja. O sea que yo creo que puede ser muy interesante ya ahora y de cara hacia adelante pues incluso mucho más. Vamos a pasar, Gonzalo, si te parece, a responder algunas de las preguntas, de las dudas que nos han ido enviando por correo los seguidores de Infoenergética desde, como digo, pues que anunciamos que íbamos a hacer este webinar. La primera de ellas es sobre el cálculo propiamente de los extracursos. ¿Es exclusivo únicamente de vuestro producto, el STI H250? Bueno, al final la problemática de instalación de un seguidor o incluso de una estructura fija es común para todas las tipologías de seguidores. No solo incluso también podría ser la de la competencia. Es un problema que surge simplemente porque la naturaleza de los terrenos sobre los que los colocamos pues es así. Entonces, nosotros hemos desarrollado con mucho mimo esta herramienta para el seguidor bifila, pero no es única de este producto. También la tenemos para instalaciones fijas y se trabaja para todos los productos, pues para tener esta información, sea cual sea el producto. Claro, perfecto. ¿Este tipo de cálculos son habituales en el mercado? O sea, ¿os encontráis, hay otras empresas que lo puedan llevar a cabo también? Bueno, como comentaste antes, es verdad que en los últimos años nos vamos encontrando con terrenos cada vez más complicados por muchos aspectos medioambientales o incluso de orografía que afecta directamente a esta problemática. Entonces, siendo cada vez más habituales en el mercado, pero por lo general se realizan de forma externa, no lo hace la propia administradora de seguidores. Entonces, bueno, ahí tienes alguna cierta ventaja, pero pierdes el matiz de que lo utilizamos con nuestro propio producto y podemos, como decía en la presentación, optimizar al máximo las actitudes de soporte que requeriríamos para el proyecto. Además, había un punto muy importante cuando concluías la presentación, que hablabas de la reducción en el impacto medioambiental y con una tendencia que está cada vez más consolidada, por ejemplo, la agrovoltaica o simplemente la concienciación de que los parques fotovoltaicos, no tengan un impacto negativo en el medio ambiente, pues me parece que también es muy, muy interesante. Paso a hacerte otra consulta, Gonzalo. Preguntaban cuánto tiempo se invierte en realizar un estudio de extracursos para una planta fotovoltaica. Imagino que depende de la capacidad, ¿no? Pero en general. Claro, depende un poco, en sí la herramienta podría realizar el cálculo muy rápido. En cuestión de lo que se tarda más, ¿no?, habitualmente, pues en adquirir la información, pues en tener el tratamiento, digamos, de generar el modelo digital del terreno que necesitamos o el definir un layout correcto o el que queramos estudiar. Y luego analizar los resultados que hemos obtenido. Como digo, al final la herramienta es muy rápida, es una herramienta de cálculo hoy en día, pues con los ordenadores que tenemos, eso no es una limitación. Pero el estudio en sí, que es lo importante, el análisis de los resultados que hemos obtenido, el tratamiento de estos resultados con el cliente para explicárselos, para analizarlos conjuntamente y para tomar decisiones, pues obviamente es un proceso, ¿no?, que se va llevando a lo largo de todo el proyecto. Y que, pues puedes llevar varios días, ¿no?, un par de días, 2 o 3 días por lo menos oye, vamos a ver que esto que estamos analizando es lo que esperamos o no, o qué está pasando aquí. Pues eso nosotros lo calculamos con un par de días, una
por lo menos para un análisis. Perfecto. Interesante, ¿no? Para calcular también los tiempos de después, pues, seguir el desarrollo del proyecto, pues tener en cuenta un poco cuánto puede durar, ¿no? Este estudio. Otra pregunta, Gonzalo, ¿qué repercusión crees que tiene este tipo de estudios en un proyecto? Bueno, para algo que suma siempre, es algo que aporta información y que esa información siempre va a ser buena. Aunque tú pienses que tu terreno es perfectamente plano y que no necesitas hacer nada de eso, con el coste que tiene, digamos, en tiempo o en dedicación, es algo que siempre se debería plantear y merece la pena en todas las fases del proyecto. Además, como decía también en la presentación, hay ocasiones en las que los proyectos todavía no se sabe exactamente dónde se van a implantar. Pues bueno, esta serie de metodologías, esta serie de estudios son muy buenos en esa parte también, porque nos van a permitir saber si nuestra parcela, aparte de otras cosas que tengan, bueno, pues cómo se relaciona con la implantación. ¿Vamos a tener problemas? ¿Vamos a necesitar movimientos de tras sí o sí o no? ¿O qué necesitamos? Y luego, cuando ya tenemos el asignado, tenemos claro que va a ser en esa parcela y que va a ser de esta con una tipología de seguidor, bueno, pues ahí nos viene muy bien para saber exactamente o saber aprovechar en qué zonas de la parcela debo de intentar instalar el mayor número de trackers porque no voy a tener problemas de este tipo y en cuáles otras, pues si puedo, las intentaré evitar o a lo mejor para utilizar para otra serie de instalaciones necesita una planta fotovoltaica. Bueno, pues es una cosa que aporta, yo creo que siempre va a aportar algo positivo. Es un conocimiento que, queramos o no, es algo que lo tenemos ahí, pues conocerlo cuanto antes es mejor para el proyecto. Sí, yo coincido totalmente. Todo lo que sea optimizar para sacar el máximo provecho de los recursos que se tengan, pues siempre es bienvenido, ¿no? Y la industria fotovoltaica se basa en eso, ¿no? En optimizar al máximo los recursos, en investigar, etcétera. Última pregunta, Gonzalo, porque nos vamos quedando sin tiempo. ¿Qué limitaciones tienen este tipo de estudios? Bueno, la primera, como está un poco... El estudio está basado en tres patas, vamos a decirlo. Una de las partes de la herramienta como tal. Esa, bueno, pues intentamos que tenga las menores limitaciones posibles y además como son herramientas adaptadas a nuestro producto, pues son prácticamente nulas las limitaciones en el aspecto de cálculo y el modelo digital del terreno que ese, bueno, pues por lo general nos lo provee el cliente y que tiene una serie de limitaciones de precisión, dependiendo de cómo se haya hecho, también depende de la fase del proyecto. Es que el modelo digital del terreno trae de datos, digamos, que se tienen desde satélite, otras veces un esfuerzo mayor para realizar un estudio con más detalle. Siempre va a tener una serie de limitaciones, tanto la propia precisión del estudio como el propio terreno que estamos estudiando, porque no olvidemos que estos estudios se realizan cuando no ha entrado maquinaria en obra, no se ha desbrozado, eliminado las capas superficiales que se necesiten de eliminar, con lo cual va a haber variaciones a la hora de implantar, ¿no? Entonces, bueno, esa serie de limitaciones hay que tenerlas en cuenta, hay que pensar que este estudio, aunque nosotros demos los resultados con milímetros, hay que tener en la cabeza que estamos en el campo, que se mueven las cosas en centímetros y no en metros. Entonces, bueno, sí que nos va a servir para analizar y ver un poco qué tipo de soportes, para eso sí que estamos totalmente seguros, qué tipo de soportes y en qué cantidad vamos a necesitar en el proyecto. Luego la ubicación exacta, pues bueno, nos la va a dar la topografía, la implantación de obra. Claro. Esa es la otra limitación. Y la otra tercera pata que también tiene sus limitaciones, bueno, es el propio layout, ¿no? Como sabemos también en estas fases en las que se hacen los estudios para realizar la compra del material y todo eso, pues el layout suele ser liminar o que suele sufrir cambios que van a hacer, bueno, que nuestro primer estudio quizás varíe a la hora de construir, ¿no? Pero en nuestra experiencia nunca varía tanto como para que necesites soportes distintos ni nada de eso, porque el terreno al final, tú una vez que lo conoces, ya sabes en qué zonas vas a tener mejores o peores condiciones de implantación y te vas a poder adaptar a ellas. Entonces, bueno, esa tercera pata es algo como es un cambio de layout. Yo creo que siempre cambian las cosas a medida que vas construyendo. Incluso la herramienta puede también ningún tipo de problema. Perfecto, Gonzalo. Pues yo creo que ha quedado muy claro cómo lleváis a cabo esta metodología. Además, creo que con la resolución de estas consultas que nos llegaban, pues
queda mucho más completo todo lo que es esta presentación de estos extracursos, de este estudio que lleváis a cabo desde Array Stenorland. Así que, Gonzalo, no me queda más que agradecerte tu tiempo y la presentación. Pues muchas gracias a ti, Andrés, por tu tiempo también y por tu paciencia. Un gusto siempre aprender y espero que así también lo hayáis visto los que habéis visualizado este webinar. Si además queréis indagar un poquito más acerca de esta metodología, aquí en la descripción del vídeo tenéis el link para navegar un poquito por la página de Array Stenorland. Espero que, como he dicho antes, os haya parecido interesante esta presentación y nos vemos en un próximo vídeo.